Buenas noches, amados hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo a cada uno en esta hermosa noche. Siempre es un grato privilegio el poder dirigirme a ustedes y el poder compartir también juntos las alabanzas a nuestro Dios. Con la ayuda del Señor, amados hermanos, vamos a continuar meditando su bendita palabra acerca del pensamiento que traemos desde hace varios días y que el Señor pues también en su bondad nos ha concedido el poder ir meditando. Vayamos recordando, amados hermanos, los tipos de bautismo en el Nuevo Testamento, que es lo que hemos estado viendo, y pues como siempre un breve repaso de aquellos que hemos visto, estos 7 bautismos que están relacionados directamente a la palabra clave que hemos traído, que es la palabra bautizó, y de la misma manera pues aclaramos aquellos 2 bautismos que son el bautismo por los muertos y el bautismo o los bautismos judaicos. Con el fin, amados hermanos, de ir viendo en las Sagradas Escrituras del porqué de cada uno de estos bautismos y para venir a caer o venir a desembocar en el bautismo cristiano, que es lo que nos compete nuevamente. Si recordarán, la semana pasada estuvimos meditando acerca de los primeros 5 puntos, donde vimos la definición, las generalidades de este bautismo, el simbolismo y significado. También vimos que es un mandato del Señor. Nos quedamos en estos 4 puntos, perdón, eran 4. Y hablábamos acerca de ello, amados hermanos, con el fin de que cada uno de nosotros fuéramos viendo a través de la palabra del Señor lo que Dios nos habla acerca de este bautismo en agua. Ahora, con la ayuda del Señor, vamos a continuar nuevamente viendo la secuencia actual. Y ahora vamos a explicar por qué le llamamos de esa manera a este punto. Porque, amados hermanos, vamos a darnos cuenta y vamos a analizar un libro importante en las Sagradas Escrituras, que como lo es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, amados hermanos. ¿Por qué razón es importante? Porque este libro viene a ser un libro de transición entre aquel tiempo de la ley y el tiempo de la gracia, entre todo lo que hablan aquellos evangelistas y lo que van a comenzar a hablar los apóstoles en cada una de sus epístolas. Entonces, por esa razón le llamamos el libro, que es un libro de transición. Debemos considerarlo de esa manera porque nos va a ayudar ahora para entender esta secuencia que vamos a ir meditando. Pero antes de que entremos de lleno, quiero recordar nuevamente nuestro pasaje base acerca de este bautismo en agua, y es el pasaje que está en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es el pasaje base que hemos utilizado para meditar en este bautismo en agua. Ahora vamos a ver, como les decía, amados hermanos, esta secuencia actual. Y para ello, pues vamos a hacer la consideración que hablábamos hace un momento acerca de esta secuencia, con el fin de que con ello, amados hermanos, podamos ir analizando lo que dice la bendita palabra del Señor. Ya mencionamos, el libro de los Hechos es un libro de transición que abarca un tiempo de transición, y debemos de considerar los hechos que se van dando desde el inicio hasta el final de este libro para poder considerar lo que aplica o lo que nos compete hoy en día como iglesia. Vamos a analizar 4 grupos de personas, 4 eventos diferentes, y cómo estos eventos han sido en algunos casos mal interpretados y en otros casos han sido ignorados, y por lo tanto eso no nos ha dado claridad en la secuencia que debe de tener para poder, el cristiano o la persona, para poder llegar al bautismo en agua. Ahora, vayamos y vamos a ver, amados hermanos, en primer lugar,
el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 37. Lo invito para que busquemos esta cita. Hechos, capítulo 2, versículo 37. Ahí, con la ayuda del Señor, vamos a meditar en el primer grupo de personas que encontramos. Ahora, antes de ir explicándolo, vamos a mencionar lo siguiente. Recordemos que el bautismo de Juan, por ejemplo, el Bautista, fue ejecutado en aquel tiempo de la ley. Igualmente el bautismo del Señor Jesús. Pero el bautismo cristiano se da ya en la dispensación de la gracia. Recordemos esos tiempos que nos marca la Escritura, esas 7 dispensaciones. La dispensación de la gracia. Y la dispensación de la gracia comenzó cuando el Espíritu Santo vino en aquel día de Pentecostés, porque fue cuando la iglesia nació. Ahora, amados hermanos, tenemos este evento que se está dando después, o es decir, cuando ya comenzó esta dispensación. Como ya comenzó esta dispensación, es de considerar detenidamente, porque por esa razón ha sido mal interpretado estos pasajes. Veamos cómo se van dando los acontecimientos. Analicemos el primer grupo. Aclarado lo anterior, analicemos el primer grupo. Los judíos. Leamos la cita. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 40. Nos dice su bendita palabra. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y que sea el Señor que nos ayude a continuar meditando su bendita palabra. Decíamos, amados hermanos, el primer grupo, los judíos. Los judíos tenemos que considerarlos como un grupo de personas o de hermanos que estaban en una posición desfavorable. ¿Por qué razón? Recordemos lo que dice Mateo 27-25, cuando estaban allá pidiendo la vida del Señor Jesús delante de Pilato. Crucifícale, crucifícale. Pilato se lava las manos. ¿Y qué es lo que hace el pueblo judío? El pueblo judío le responde y le dice: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, los judíos estaban matando al Mesías. Si bien sabemos, hermanos, el Señor Jesús llegó a la cruz por el pecado de todo el mundo, fueron los judíos los que lo estaban ejecutando físicamente, y por ello los judíos estaban en una posición desfavorable. Preste mucha atención a este detalle, porque eso nos va a ayudar a entender varios hechos que se van dando con este grupo de personas. Ahora veamos lo que se da, o el orden de los acontecimientos que se va dando con este pueblo. Si leímos detenidamente, vemos que en el versículo 37, lo primero que sucede con este grupo de personas es que escuchan el mensaje. Desde el versículo 14 hasta el versículo 37 están escuchando el discurso de Pedro. Al oír esto, dice el pasaje, es decir, ellos escuchan el mensaje. Pero entonces Pedro les dice que tienen que arrepentirse. Por eso en el versículo 38 les dice: arrepentíos. Después este grupo de personas debía de ser bautizado. Y Pedro les vuelve a decir en ese mismo versículo 38: y bautícese. Después de bautizarse, reciben el Espíritu Santo. Por eso les dice el apóstol Pedro también en ese mismo pasaje, versículo 38: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si se da cuenta, hermano, primero escuchan el mensaje, se tienen que arrepentir, luego se bautizan y después del bautismo reciben el Espíritu Santo. Dijimos, ya están en la dispensación de la gracia. Ahora entonces es necesario que consideremos este orden de acontecimientos, porque vale la pena preguntarse: ¿esto aplica para la iglesia hoy en día? Es una pregunta que se la voy a dejar en mente en este momento, pero la vamos a responder al final. Pero veamos bien esta secuencia de acontecimientos. Ahora,
Los judíos, al efectuar o al llevar a cabo esta secuencia de acontecimientos, lo hacían, como dice el apóstol Pedro, para obtener el perdón de pecados. Es que ellos habían matado y rechazado al Mesías. Ellos lo habían matado y por lo tanto ellos tenían que arrepentirse. Reconocer que Jesucristo es el Mesías, reconocer que ellos lo mataron y por lo tanto aceptarlo prácticamente, recibirlo, y ellos debían de bautizarse. Ahora, debemos de aclarar lo siguiente: el bautismo no borra los pecados. No es porque primero se bautizaron hasta después recibieron el Espíritu Santo. Algunos, por eso decía, malinterpretan este texto diciendo que el bautismo borra los pecados y por eso argumentan diciendo que el bautismo es un complemento de la salvación. No es así, amados hermanos, lo hemos mencionado en los días anteriores. Cuando analizamos la Escritura debemos de analizarlo ahí sí que a la luz de toda la Biblia, ver que no contradiga los demás pasajes. Lo dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice, nos limpia de todo pecado. Es la obra de Cristo la que nos da salvación, no es el bautismo. Los judíos debían de bautizarse primero porque ellos no reconocían a Jesús como el Mesías, porque ellos habían matado al Mesías. No es que estén obteniendo la salvación a través del bautismo. La salvación siempre ha sido solamente por la fe. Por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios, por medio de la fe. Eso lo encuentra en Efesios 2:8. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por qué el orden de los acontecimientos era de esa manera? Al escuchar el mensaje ellos se daban cuenta que el Señor es el Mesías. Se debían de arrepentir porque lo habían matado. Se debían de bautizar porque entonces ellos demostraban públicamente a los demás que reconocían a Cristo como el Mesías. Por eso el apóstol Pedro les dice en el versículo 40, sed salvos de esta perversa generación. Cuando el judío se bautizaba, el judío estaba dejando toda esa vida de la ley, esas tradiciones, todo ese nacionalismo judío donde ellos se enorgullecían de hacer aquel pueblo escogido y daban un principio con el Señor Jesucristo. Por eso era importante que ellos se bautizaran antes y después recibían el Espíritu Santo. Eso es algo que tenemos que considerar y tener claro. Ahora, vayamos más adelante. Ya vimos el primer grupo, ya dimos la explicación de por qué el orden de estos acontecimientos y que de ninguna manera está diciendo que es un complemento de la salvación, ni que tampoco está entrando en contradicción a lo que la Biblia dice que nuestra salvación es por fe solamente, la fe que ponemos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, analizado el primer grupo, amados hermanos, pues ahora entonces consideremos lo siguiente. Vayamos con el segundo grupo, que son los samaritanos. Los samaritanos. ¿Quiénes son los samaritanos? Bueno, los samaritanos eran aquellos habitantes de la región de Samaria. Y esta era una raza mixta, era una raza entre judíos y gentiles, y era una raza rechazada por los mismos judíos, es decir, los judíos no le tenían aprecio a los samaritanos, más bien los despreciaban, los rechazaban, porque los judíos decían, ellos si no han tenido mezcla con los pueblos gentiles, por lo tanto siguen siendo aquel pueblo escogido de Dios. En cambio, los samaritanos, desde aquella conquista o desde aquel momento en que fueron llevados también cautivos, solo que por el imperio asirio, desde ese momento hubo mezcla con los gentiles, y desde ese momento comenzaron a tener diferencias con el pueblo judío. Y ahí podemos describir muchos acontecimientos más que demuestran lo que estoy diciendo. La Biblia lo marca. Pero este es el segundo grupo, los samaritanos. Y vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras, amados hermanos, acá nuevamente algo acerca de ellos. Ahora, pero quiero que vayamos al capítulo 8 de este libro de los Hechos,
capítulo 8, y vamos a leer los versículos 12 en adelante. 12 al 17. Capítulo 8, versículo 12 al 17. Dice su bendita palabra. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, preste atención a esto, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Veamos el orden de acontecimientos en este segundo grupo, amados hermanos. Vemos en el versículo 12 que este segundo grupo cree la palabra. Es decir, ellos oyen la palabra, creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Ese es el orden. Luego dice, fueron bautizados. Si usted se da cuenta, ya acá hay una diferencia con el primer grupo que eran los judíos. Fueron bautizados o se bautizaban hombres y mujeres. Después nos habla la escritura de que los apóstoles escucharon que esto había sucedido en Samaria, por lo tanto ellos vienen a Samaria, y estando en Samaria, ¿qué es lo que hacen los apóstoles? Oran por ellos, como leímos en el versículo 15, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Luego dice también el versículo 17, entonces les imponían las manos. Y hasta después de estos acontecimientos, como dice al final del versículo 17, y recibían el Espíritu Santo. Veamos, amados hermanos, el orden de los acontecimientos que acá se están dando. Creen, son bautizados, oran por ellos, les imponen las manos y reciben el Espíritu Santo. Son diferentes al del judío, porque el judío escucha la palabra, como dijimos, se tenía que arrepentir, luego se tenía que bautizar y hasta después recibía el Espíritu Santo. Acá los acontecimientos son diferentes. Las razones. En primer lugar, había una separación entre el pueblo judío y los samaritanos. Ya habíamos mencionado uno que era el hecho desde el momento en que fueron deportados, desde el momento, en que fueron llevados cautivos. Ahora, también podemos mencionar el momento en el que la mujer junto al pozo de Sicar dice y expresa que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Recordemos ese acontecimiento, es decir, no se llevaban. La iglesia no podía participar de esa separación extrema, por lo tanto, había que hacer algo que demostrara una unión de estos pueblos. Si antes los judíos se sentían privilegiados por el linaje, ahora ellos debían de dejar a un lado ese linaje y debían de tener una relación de hermandad con los samaritanos. Esa es la razón por la que había que imponerle las manos como una señal de compañerismo a los samaritanos. Entonces, esa es la razón. Les tenían que imponer las manos como una señal de compañerismo. Ahora, amados hermanos, pensemos en esta situación. Nuevamente preguntamos entonces, ¿aplica esto a la iglesia de hoy en día? ¿O cómo decir, no aplica esto a la iglesia de hoy en día? Muchos usan esa imposición de manos como que fuera un amuleto en la actualidad, como que fuera un amuleto de que si no lo hacen, entonces no están recibiendo alguna especie de poder, pero no es eso lo que nos está mostrando las Sagradas Escrituras. Había una razón por la cual los samaritanos recibían la imposición de manos, y era para mostrar que ya no había esa diferencia, ya no había esa separación, sino que más bien ahora había una unidad a través o por nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón. Pero vale la pena que consideremos, amados hermanos, como decía, esas razones. Vayamos con el tercer grupo.
Vayamos con el tercer grupo. Los invito para que avancemos al capítulo 10 de este libro de los Hechos y vamos a leer acerca de otro pueblo, otro grupo de personas, más bien dicho, otro grupo de personas, y en este caso van a ser los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Pues eran las naciones, eran los pueblos, era cualquier pueblo que no fuera el judío. A ellos les llamaban gentiles. En la Biblia encontramos muchos ejemplos, pero cualquiera que no fuera judío era un gentil, era separado de este pueblo de Dios, era separado de aquel linaje de Abraham. Y eso es lo que nos está diciendo cuando nos habla acerca de los gentiles. Entonces ahora dejamos por un lado a Felipe y ahora volvemos nuevamente con el apóstol Pedro. Capítulo 10, versículo 47, vamos a leer, amados hermanos, con la ayuda del Señor. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Nos fuimos unos versículos más adelante, pero ¿qué es lo que venía sucediendo acá? Viene el apóstol Pedro después de haber recibido aquella visión, viene a la casa de Cornelio, predica en esta casa y entonces los miembros de esta familia creen la palabra que les está siendo presentada por el apóstol Pedro. Por eso acá vamos a ver entonces un orden de acontecimientos diferente a lo que hemos visto en los grupos anteriores. Si usted lee los versículos 43 y 44, la palabra dice: de este daban testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Y qué dice el versículo 44? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Se da cuenta de la diferencia, hermano? En los grupos anteriores, la recepción del Espíritu Santo venía como último orden en los acontecimientos. Acá la situación es diferente. En primer lugar, las personas oían el mensaje que estaba disertando el apóstol Pedro y creen ese mensaje, es decir, ponen la fe en la palabra de Dios, ponen la fe en lo que se les predicaba, porque el apóstol Pedro les estaba predicando acerca de la obra de Cristo. Entonces ponen la fe en la obra de Cristo y reciben el Espíritu Santo. Y después de haber recibido el Espíritu Santo, son bautizados, como leímos en el versículo 48. Mandó bautizarles el apóstol Pedro. Si ya tenían el Espíritu Santo, ¿qué estaban esperando entonces para ser bautizados? ¿Se da cuenta de la diferencia? Por eso decía, y todos estos grupos de personas ya corresponden a la dispensación de la gracia. Es decir, ¿cuál entonces aplica a la iglesia? Es una pregunta importante que cada uno de nosotros debemos de hacernos, amados hermanos. ¿Cuál aplica a la iglesia? Acá vemos algo diferente. El Espíritu Santo mora en el creyente inmediatamente después de poner la fe en Jesucristo. Un argumento más para demostrar que el bautismo no es un complemento de salvación. ¿Y por qué resalto mucho esto? Dirá usted, hermano, hermana, muchos hay que resaltan eso hoy en día, diciendo y predicando que el bautismo es necesario para obtener salvación. Hemos demostrado a través de muchos pasajes que no es así. Y lo hemos hecho con la ayuda del Señor. Por lo tanto, el bautismo no es un complemento de salvación. Vayamos a ver un grupo adicional. Ahora continuemos, amados hermanos. Vayamos y consideremos al grupo de los gentiles. Ya dijimos, recibieron el Espíritu Santo y con ello demostramos que el bautismo no es complemento. Ahora, vayamos con los discípulos de Juan. Un grupo diferente. Ya los habíamos mencionado en algún momento en los bautismos anteriores. Vayamos al capítulo 19. Vayamos al capítulo 19 de este libro de los Hechos y vamos a leer los primeros
6 versículos. Capítulo 19. Y con la ayuda del Señor vamos a leer. Dice su palabra. Aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Vamos a ver nuevamente a otro grupo más, los discípulos de Juan. Estos también eran judíos. Pero estos judíos habían sido bautizados para arrepentimiento, como vimos cuando meditábamos en el bautismo de Juan. Era un bautismo, o es un bautismo diferente al bautismo de la iglesia. Como dijimos, acá en este libro de los Hechos, en este tiempo que la Biblia nos está hablando, ya estamos dentro de la dispensación de la gracia. Por lo tanto, aquel bautismo ya no es aplicable, porque ahora aplica el bautismo en agua. Y acá lo confirma el apóstol Pablo. Por eso les dice: ¿en qué bautismo fueron bautizados ustedes? Porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Ahora ustedes, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Pues ellos dijeron: todavía no. Debían de bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Debían de reconocerlo como su Salvador, ya no solo esperarlo como aquel Mesías prometido para establecer el reino físico de Israel, sino también tenían que verlo como aquel Salvador. Por eso, si usted se ha dado cuenta, han venido muchos pasajes diciendo que eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, más adelante, con la ayuda del Señor, vamos a explicar por qué ellos lo hacían de esta manera, y Mateo 28:19 nos habla de que debe ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero eso lo vamos a aclarar más adelante. Ahora, tenemos esto, amados hermanos, y acá se da un orden de acontecimientos nuevamente muy diferente al de los demás. Aunque eran judíos, ellos se dan los acontecimientos de otra forma. Porque primero creen en el mensaje de Jesucristo. Pablo les dice que el Señor Jesucristo es el Salvador. Pablo les dice que es necesario que ellos crean, porque eso era lo que predicaba Juan, que iba a venir alguien después de él. Ellos creen eso. Ellos son bautizados, dice. Es decir, los volvieron a bautizar. Después se les impone las manos, muy similar a los samaritanos, y después reciben el Espíritu Santo. Ahora, la imposición de manos acá, amados hermanos, tiene un significado diferente. Pero eso lo vamos a explicar en un momento. Ahora, nosotros tenemos que considerar algunas características especiales. Ellos todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Conocían solo el bautismo de arrepentimiento. Y este grupo de personas eran solamente judíos. Eran solamente judíos. Entonces, ahora, la imposición de manos era porque debía de romperse aquella unión que ellos tenían con su linaje de Israel. Debía de romperse esa unión, porque ahora había mezcla con samaritanos, con gentiles, y ellos debían de dejar a un lado. Por lo tanto, esa imposición de manos también tiene ese significado.
Dijimos, no es para transmitir ninguna especie de poder, no es para transmitir algo sobrenatural como muchos lo tratan de hacer hoy en día, de ninguna manera. Era un simbolismo que mostraba un compañerismo, que mostraba unidad en esta iglesia, unidad por el Espíritu Santo. Y eso era, cuando se daba esa señal, ese simbolismo, entonces venía el Espíritu Santo sobre ellos. Prestamos atención a cada uno de esos acontecimientos, hermanos. Si se dan cuenta, 4 grupos de personas con 4 orden de acontecimientos diferentes unos de otros, cada uno con su particularidad, porque había que tratar a cada grupo diferente. ¿Por qué razón? Lo vuelvo a mencionar, lo dije al inicio, el libro de los Hechos es un libro de transición. Una transición que viene de la ley y va a la gracia, que viene de aquel tiempo de las leyes, de los ritos, y ahora viene a la doctrina de la iglesia. Es importante resaltar eso, amados hermanos, porque eso es lo que nos permite ir entendiendo para entonces responder esta otra pregunta. ¿Significa que hay 4 caminos de salvación en el libro de los Hechos? ¿Qué respondemos a eso? ¿Qué dirá usted, hermano? ¿Hay 4 caminos? Bueno, cualquiera rápidamente puede decir, no, no lo hay. Ahora, ¿cómo lo demostramos? Porque nos basamos en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo demostramos, amados hermanos, que no hay 4 caminos en el libro de los Hechos? Es decir, en algunos casos o muchos casos primero se bautizaban y después recibían el Espíritu Santo. Solo en el caso de los gentiles creían primero, recibían el Espíritu Santo y después eran bautizados. Solo ese grupo era el que se comportó de esa manera. Los otros 3 grupos de ninguna tuvieron sus diferencias, pero algo que tuvieron en común es que hasta después de bautizarse recibían el Espíritu Santo. ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál es la secuencia entonces? De allí el nombre de nuestro punto en esta noche, la secuencia actual. ¿Cuál es? Ahora, quiero invitarlos para que consideremos algunos pasajes de la palabra del Señor. En primer lugar, recordemos, la salvación siempre es sobre la fe en el Señor Jesucristo, nunca es por obras. Por lo tanto, de ninguna manera tenemos que pensar que el bautismo es un complemento de la salvación. Y para aclarar cuál es el modelo del presente, consideremos estos pasajes. Leamos Hechos capítulo 15, versículo 14. Tenemos a Jacobo en el concilio de Jerusalén y ahora dice lo siguiente. Capítulo 15, versículo 14 nos dice su bendita palabra. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Vayamos considerando esto. Es aquel acontecimiento que se dio en la casa de Cornelio. Ahora Jacobo lo está usando para describir cómo aquel pueblo gentil era acepto para Dios, y como dice acá su palabra, pues de acá Dios toma pueblo para su nombre. Consideremos eso primero. Ahora, este acontecimiento unido al pasaje que vamos a leer a continuación nos va a ayudar a confirmar, amados hermanos. Vayamos al capítulo 28 del libro de los Hechos, capítulo 28, y ahí vamos a encontrar nuevamente otros pasajes que nos hablan. Acá recordemos, el apóstol Pablo ya está en Roma. El apóstol Pablo ya le está hablando a aquel emperador romano, le está hablando y le está testificando del evangelio y le está hablando a ellos. Ahora, se van a dar una serie de acontecimientos también donde ellos, los judíos, vienen persiguiendo al apóstol Pablo, no lo dejan tranquilo. Desde que el apóstol Pablo fue hecho prisionero en Jerusalén, allí estaban los judíos siguiéndole, y a donde quiera que lo llevaban, ellos iban detrás del apóstol Pablo para querer sentenciarlo y llevarlo a muerte. Ese era el propósito. Podemos venir leyendo todo el libro de los Hechos y vamos a encontrar que eso era lo que estaban haciendo el pueblo judío. Es decir, los judíos querían al apóstol Pablo fuera de su camino.
porque era aquel que los traicionó, aquel que primero perseguía a la iglesia y ahora era un predicador del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que se da? Leamos, amados hermanos. Leamos desde el versículo 24. Dice su bendita palabra. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Preste atención. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Ahora veamos eso, amados hermanos. ¿Qué es lo que hay acá? Los judíos estaban escuchando cada vez que el apóstol Pablo se presentaba ante alguna autoridad. Pablo daba su testimonio, él lo habló muchas veces, pero en todas las veces el pueblo judío no hizo más que rechazarlo. Desde que vino el Mesías sobre la tierra, lo rechazaron cuando era niño, lo rechazaron cuando predicaba a las distintas ciudades y llevaba aquel ministerio público, lo rechazaron cuando lo sentenciaron a aquella cruz, que aunque era parte del plan de Dios ser llevado a aquella cruz para pagar el precio por nuestro pecado, fue aquel pueblo judío quien insistentemente pedía a Pilato: crucifícale. Y este pueblo judío, no contento con eso, recordemos que después de la ascensión de nuestro Señor comenzó aquella persecución para aquellos que estaban creyendo en el Señor Jesucristo. Si no, recordemos cómo lo hacía el apóstol Pablo. Ahora vienen entonces estos judíos y van y persiguen, y lo que quieren es detener la expansión del evangelio. Persiguen al apóstol Pablo porque ven que es una persona que ha estado trabajando mucho en favor de la obra de Dios. Lo aprisionan desde Jerusalén, es llevado ante distintas autoridades y ahora está ante la autoridad superior, ante aquel emperador. Delante de él está el apóstol Pablo. Y aún estando en ese lugar, el pueblo judío sigue rechazando al Señor Jesús. Entonces, el rechazo judío hizo que el pueblo judío perdiera todo privilegio, y por eso en el plan de Dios estuvo que tomara a los gentiles, pueblo para su nombre. Y ahora, como dice acá el apóstol Pablo en el versículo 28, sabed pues que a los gentiles es enviada la salvación de Dios, y ellos oirán. Dios cumplió su promesa, trajo el mensaje primeramente a los judíos, pero ellos no creyeron. El Señor les dijo a sus discípulos: id primeramente a los hijos de la casa de Israel. Pero aquel pueblo lo rechazó una y otra vez. De allí en adelante, Dios ve a los samaritanos, a los gentiles, a los judíos como iguales, es decir, ya no hay una diferencia entre aquel pueblo escogido y aquellos samaritanos y entre los gentiles. Ahora, aquella persona que ponga la fe en Jesucristo viene y obtiene salvación para su alma. Ahora entonces, ¿a quién es dirigida, dice el apóstol Pablo? A los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Por lo tanto, hermanos, basado en estos dos pasajes, por esa razón concluimos que el modelo del presente, el modelo actual o la secuencia actual es la de los gentiles. Ese es el modelo actual, donde vimos que
secuencia de acontecimientos o el orden de acontecimientos fue que en primer lugar pusieron la fe en la obra de Cristo y recibieron el don del Espíritu Santo y fueron bautizados. Es importante que consideremos eso, amados hermanos. ¿Por qué razón? Nos va a ayudar para que veamos el siguiente punto. Pero antes de finalizar, siempre necesitamos reflexionar. Y resalto nuevamente, el bautismo en agua no es complemento ni es esencial para obtener la salvación. La salvación se obtiene únicamente por fe en la obra bendita del Señor Jesucristo. También debemos de considerar que la imposición de manos ya no es necesaria para la época actual. El libro de los Hechos es un libro de transición. Explicamos las razones del por qué se dieron esa imposición de manos. Había separación de pueblos entre samaritanos y judíos, o ya no lo hay. Había separación de nacionalidad entre los discípulos de Juan el Bautista y los judíos, ahora ya no lo hay. Y también, si nos percatamos, los apóstoles fueron los únicos que impusieron las manos y hoy en día ya no hay apóstoles. Por lo tanto, amados hermanos, la imposición de manos ya no es necesaria. Ya no es necesaria. No debemos de malinterpretar los otros modelos que encontramos en el libro de los Hechos. Es decir, si hablamos de aquel grupo de judíos, pongámoslo en su contexto y no sacándolo de ese contexto, no nos vamos a ir a una mala interpretación, ni con los judíos, ni con los samaritanos, ni con los discípulos de Juan. El modelo actual vigente es el de los gentiles, donde se acepta o se cree o se pone la fe en Jesucristo, se recibe el Espíritu Santo y entonces debemos de ser bautizados. Como ya vimos en el punto anterior, el bautismo es un mandamiento del Señor, no es una sugerencia. Eso es lo que tenemos que considerar, mis amados hermanos, considerar esta noche. ¿Por qué razón vimos esta secuencia? No solo es para conocimiento nuestro. Con la ayuda del Señor, la próxima semana, si Él nos presta la vida, hablaremos acerca de los requisitos previos a un bautismo. Y esta secuencia nos va a marcar claramente por qué hay requisitos que cumplir antes. Pero como dije, con la ayuda del Señor, los veremos la próxima semana, si esa es la voluntad de nuestro Dios. En esta noche, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones.